Hola, muy buenas tardes a todas las personas que están conectados en este momento con nuestro Facebook Live, también los que nos ven por el canal de YouTube. Es un gusto otra vez poder estar aquí en los live de Pavón Abogados y Asociados. Mi nombre es Marta Pavón y esta vez tenemos un tema muy interesante porque tiene que ver con algo que está sucediendo ahora, algo de lo que mucha gente está hablando, digamos, un tema en el que ha habido bastante debate porque hay posiciones encontradas, algunos a favor, otros en contra, y otros como nosotros, digamos, la gente del común, que no comprende muy bien de qué se trata el famoso decreto 1174 de 2020, un decreto que no surge por la pandemia, sino que es el reglamento, digamos, reglamenta una ley que ya había salido antes, que era del plan de desarrollo del gobierno del señor Iván Duque. Entonces, digamos que frente a esta situación, lo importante es y lo que queremos hoy es explicar realmente en qué consiste el decreto, entenderlo para los que, digamos que no somos expertos en derecho laboral, en seguridad social, pero también para el común de la gente, porque esto toca el bolsillo de la gente, de todos en general, porque también vamos a hablar de todo un sistema, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante tener ahora a dos personas y qué mejor que tener a estas dos personas que son expertos en la materia? Esta vez tengo profesores en la casa y tengo entonces, y tengo el gusto de presentarles al doctor, por un lado, el doctor Fabián Hernández. El doctor Fabián Hernández es profesor del externado de la Universidad del Rosario, de la Sabana, de la Javeriana, de la Sergio Arboleda, de la Central, de la Católica. Es abogado de la Universidad del Rosario, especializado en Derecho Laboral, Relaciones Industriales y Seguridad Social en el externado, ex becario de la Universidad de Bolonia, OIT Italia, en el curso sobre regímenes de pensiones y financiamiento de la seguridad social, entre otros, y consultor en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la firma Hernández Abogado. Esta vez nos acompaña doctor Fabián, mucho gusto y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Muchísimas gracias a Pavón Abogados, a Marta, y aquí dispuestos a atender todo el tema del 1174 y tratar de llegar a conclusiones positivas sobre el mismo. Muchas gracias. Yo les cuento además que el doctor Fabián hizo dos artículos muy interesantes que aparecen en LinkedIn, muy interesantes, sobre todo me gustó mucho la segunda parte, que es bien un análisis bien detallado y bien juicioso de este decreto, muy recomendado, también está en el muro de nuestras redes sociales para que lo vean, pero entonces por eso mismo vamos a aprovechar mucho al doctor Fabián. Y también tenemos al doctor Iván Daniel Jaramillo, especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, ex becario también del curso de especialización para expertos latinoamericanos en problemas del trabajo y relaciones laborales de la OIT, de la Universidad de Bolonia, Italia, y doctor cum laude en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, autor de diferentes obras sobre derecho laboral e investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo, conjuez de la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, un gusto tenerlo por aquí, profesor Iván Daniel. Un gusto enorme, Marta. Un saludo a todos. Un saludo a Pavón Abogados. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo les cuento que íbamos a tener de moderadora a la especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, a la doctora Marcela Perilla, pero no pudimos tenerla en esta oportunidad. Un saludo muy grande a la doctora. Pero entonces, por eso mismo, yo creo que va a ser peor la cosa, porque ahí sí que voy a preguntarles de todo lo que preguntaría cualquier persona que no es experta en la materia, ¿no? Entonces, digamos que la idea sí, el reto es explicar de la manera más sencilla posible para que todos podamos entender, además porque a mucha gente nos parece un tanto enredado. Entonces, comienzo con el doctor Iván, ¿en qué consiste en realidad el decreto 1174 de 2020? Sí, Marta, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta importante para todos los que hasta ahora se relacionan con estas temáticas y para los que ya tienen alguna relación, pues simplemente que tengan un contexto suficientemente idóneo para poder entrar ya a la visión más crítica y más propositiva. El decreto 1174 es reglamentario, como se dijo en la introducción, del artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo proferido por el presidente Duque el año pasado, en el 2019, a partir de la ley 1955, que pretende ampliar el marco de cobertura de la seguridad social en Colombia, ya que nuestro marco de informalidad es del 66,3% en la mayoría de estudios académicos. Por eso hay un esfuerzo de ampliar el marco de protección hacia sectores tradicionalmente excluidos.
a través de una vía de ampliación semiasistencial y asistencial para que esas personas que devengan una cifra inferior al salario mínimo mensual accedan no a pensiones de vejez, sino al sistema de ahorro individual BEPS, no al sistema de salud que tiene unas prestaciones económicas muy claras, licencia de maternidad, licencia de paternidad, subsidios, etcétera, sino al régimen asistencial y no al sistema de riesgos laborales que ampara unos riesgos específicos, sino a un seguro inclusivo. En estas circunstancias, el empleador que tenga esta modalidad de vinculación de trabajadores por una jornada inferior al máximo legal y por tanto pague menos del mínimo, debe pagar solamente el 15% como contribución para los BEPS y el seguro inclusivo. Si el empleador en la misma circunstancia tiene un trabajador a tiempo completo y por tanto gana el salario mínimo o más, debe pagar el 12% para pensiones, el 8,5% para salud, 0,522 para riesgos laborales, por muy bajo que sea, y el 4% para la caja de compensación. Luego tiene una carga el empleador del 25%, en contraste con el 15% que va a tener si está en el piso de protección social regulado en el decreto 1274. De todas formas, la ley prevé unos mecanismos de fiscalización preferente a cargo de la OGPP que parecen no ser suficientemente idóneos, etcétera. Pero el piso de lo que se trata al final en este decreto es de ampliar la cobertura del sistema a través de vincular a esos trabajadores que reciben ingresos, pero ingresos inferiores al salario mínimo mensual, a los sistemas asistenciales y semiasistenciales ya creados previamente, porque los BEPS no es un invento de este decreto, sino que estaban en el acto legislativo desde el año 2005. El régimen asistencial pues existe desde la ley 100 y esto de seguro inclusivo sí es una novedad, pero son respuestas asistenciales ya inventadas en la legislación colombiana. Yo dejaría ahí para que quede el marco introductorio suficientemente completo. Ok, es decir, aplica básicamente para empleados y trabajadores independientes o, bueno, digamos, contratistas que ganen menos del salario mínimo. Una obligación de afiliarse obligatoriamente a este piso de protección para trabajadores dependientes e independientes. Ok, de acuerdo. Pero entonces eso significaría que no, digamos, la gran diferencia sería que no es al sistema de seguridad social, sino es al sistema de BEPS, ¿verdad? Sistema de BEPS en pensiones, al Em, sistema asistencial en salud y al seguro inclusivo de riesgos laborales. Ah, ok, de acuerdo. Listo, perfecto. Ok, Contributiva, pensada a partir de sistemas de reparto, bueno, eso ya es muy propio de la seguridad social que no viene al caso, pero es una idea de construcción de derechos contributivos a partir de los ingresos que uno tiene durante la vida laboral, para responder frente a situaciones de riesgo socialmente relevantes. Claro, ok. van a reemplazar ese amparo de invalidez y muerte, que entre otras los BEPS no amparan el riesgo muerte, amparan el riesgo. No son pensión, son un sistema de ahorro que contribuye a que cuando el trabajador llega a las edades pensionales pueda retirarlo a título de BEP cada 2 meses por una cifra no mayor del 85% del salario mínimo sin que sea sustituible. Luego no es pensión. Su sistema de ahorro yo lo califico semiasistencial, no asistencial puro, pero no es un sistema de pensiones. La ventaja del BEP es que sobre cada 100 pesos que el trabajador sea capaz de ahorrar, el Estado pone 20 pesos para completar el marco de ahorro que va a soportar la financiación de ese BEP cuando cumpla las edades pensionales, que son en este país 57 años mujeres, 62 hombres. Ok, listo. Doctor Fabián, pero entonces, ya que hablamos de las BEPS y que el doctor Iván nos dice que ya existían, eh, ¿en qué consisten, digamos, detalladamente las BEPS? ¿Cómo funcionan? Y en este caso específico, ya nos ha dicho el doctor Iván, no es una pensión, pero en la calle, digamos que lo primero que se piensa es, ah, bueno, es un sistema pensión, es una pensión, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia habría entre ese sistema de BEPS y el sistema, pues digamos, la pensión y el sistema de seguridad social al que estarían vinculados entonces quienes ganan más de un salario mínimo? Bueno, toca empezar desde dónde salieron los BEPS. Los BEPS salieron desde una reforma constitucional que hubo en el 2005 y allí se dijeron dos cosas, casi que una seguida de la otra en la misma redacción de la reforma. Una, que las pensiones en Colombia no podrían ser inferiores al salario mínimo, eso ya estaba en la ley, pero finalmente lo metieron en la Constitución, y a renglón seguido dice, y podrán crearse beneficios económicos periódicos que estén al margen del sistema pensional y que puedan ser inferiores al salario mínimo. Luego, el mismo decreto, la misma reforma dice que las pensiones no pueden ser inferiores al mínimo, pero puede haber unos elementos que se parezcan a una pensión que pueden ser inferiores. Ahí empieza toda una evolución legal y de decretos
análisis del COMPES, en los que se va armando lentamente lo que sería un beneficio económico periódico. La expectativa es que fuera de ahorro, entonces se contaba con la posibilidad de que lo llevaran tanto las AFP como Colpensiones. Las AFP, al ver algunos elementos de los beneficios económicos, llegaron a la conclusión de que no les llamaba mucho la atención, los costos del manejo del dinero correrían por cuenta de las entidades y le dijeron al gobierno, no estamos muy interesados, pero creímos saber a quién podría gustarle. Lo que pasa es que estas entidades no tienen facultades para manejar dinero a largo plazo, son nuestras hermanas mellizas que se llaman en fondos de cesantía. Si les da permiso para que manejen dinero a largo plazo, con todo gusto participaríamos del sistema. Se hacen todas las vueltas, se organizan, la superintendencia amplía la posibilidad de que las administradoras de fondos de cesantías manejen plata a largo plazo, y cuando les dicen sí, ya está todo listo, dicen no, realmente hicimos cuentas y no nos llama la atención. Razón por la cual los beneficios económicos son manejados exclusivamente por Colpensiones. Y Colpensiones se abren dos: su sistema pensional y beneficios económicos. En su sistema pensional es un seguro y compramos el seguro a 1.300 cuotas semanales y se independiza el beneficio económico con cuentas de ahorro individual. El sistema de cuentas de ahorro individual es bien llamativo porque pues es algo que invita a que las personas que no alcanzan a ganarse el salario mínimo, cada vez que tengan unos pesos en el bolsillo, puedan pasar por una red de bajo valor, un centro de baloto o algo así, y entregar 10.000 pesos, 20.000 pesos que les van a ser consignados en su cuenta. Y ahí va a estar sumando y se le van a manejar sus cuentas de manera individual. Tiene como finalidad que las personas que nunca han estado cerca de la formalidad, pues vean que pueden hacer algo. Y tiene como finalidad que esto es algo que el Banco Mundial detectó en el año 2012, que es bien llamativo, que no todo el que nace en la informalidad muere en la informalidad, y no todo el que nace en la formalidad muere en la formalidad, que hay un grupo de personas que está entrando y saliendo de la formalidad. Entonces la expectativa es, si yo estoy en la formalidad, cotizo a pensiones. Si me voy a la informalidad, no hago nada. Entonces tengo tiempos perdidos que hubiera podido hacer algo. Para eso se crearon los BEPS. Para que en los momentos en que estoy en la informalidad yo pueda ahorrar algo ahí. De manera que cuando llegue al final de mi vida, pues me miren cuánta plata tengo en Colfondos, Porvenir, Protección o Escandia, y cuánta plata tengo en BEPS. Si la plata de BEPS me completa la pensión, me la puedo traer de BEPS a pensión. Y me pensiono con Escandia o con Colfondos. Si no me alcanza, entonces yo me pasaría mi dinero de la AFP hacia BEPS y tendría un beneficio económico que sería coger el dinero, dividirlo en mi expectativa de vida. Tengo 100 millones dividido 19 años que me quedan según la tabla de esperanza de vida, y dividirlo entre 6 porque se pagaría cada 2 meses. Eso se copió de Colombia Mayor. Es un programa completamente aparte donde se le reconoce a los ancianos de Colombia que nunca llegaron a pensión un pago cada 2 meses. Entonces dijeron, pues si Colombia Mayor paga cada 2 meses, pues paguemos BEPS cada 2 meses. Y esa es la razón por la cual se paga. También podría pasar que yo estoy en Colpensiones y entonces no me alcanzan las semanas y yo podría convertir esa plata en semanas. Ese decreto falta. Ese es un decreto necesario y urgente, del que nos han tomado del pelo fácilmente 2, 3 años. Pero si hay un decreto que me dice, usted tiene 1.200 semanas en Colpensiones y con los 5 millones que alcanzó a ahorrar en BEPS, esos 5 millones los convierte y le dan 100 semanas, llévese la plata y pensiones en Colpensiones.
Entonces los BEP tienen una finalidad muy interesante y es tratar de que las personas se pensionen. Ahora, su finalidad también era ser libres, voluntarios, cada vez que uno pudiera hacerlo. Y lo que va a pasar con este decreto 1174 es que toda esa flexibilización que tenían los BEPS la terminan. Se vuelven completamente inflexibles, se vuelven obligatorios. Y si no estábamos teniendo buenos efectos, teniendo los voluntarios, ahora poner a la gente en un aspecto obligatorio y que el que va a cotizar a los BEPS es el empleador o contratante, y la obligación además de tener que identificarse frente a Colpensiones, personas que como contratantes o como empleadores nunca han existido, tampoco son absolutamente informales. Es que el informal no es solamente el trabajador, el empleador también es informal, no existe tampoco. Entonces ahora vamos a obligarlos a ellos y me preocupa que ese cambio de expectativa, de flexibilidad bonita que tenían los BEPS a una obligatoriedad absoluta, lo que haga es que la gente rehuya a la participación en el beneficio económico periódico. Claro, doctor, una pregunta. Lo que entiendo entonces es que es un ahorro, ¿verdad? Y ese ahorro genera un rendimiento de cuánto más o menos. Ese ahorro sí generará el rendimiento que produzca Colpensiones en sus cuentas, según las inversiones correspondientes. Pero no se podría, pero digamos que al final del día lo que sucede es que a mí me entregan el dinero, pero yo no quedo, digamos, recibiendo un dinero de por vida. Cuando yo llego al final tengo tres opciones. La primera es decir, ¿cuánta plata hay? 10 millones. Ah, bueno, me voy con mis 10 millones. Y le entregan sus 10 millones. La otra, no, quiero un beneficio económico periódico. Ahí es cuando uno decide. Entonces, toman sus 10 millones, el Estado saca un 20% adicional, que no es tan así, es anual. ¿Cuánto coticé yo en el año 2020? Y me anotan el Estado un 20%. ¿Cuánto coticé en el, bueno, deposité? Porque además hay doble vocabulario en estos temas. ¿Cuánto deposité en el 2021? Tanto, y me anotan un 20%. Y al final me suman los 20 y me dicen, bueno, usted depositó 10 millones, quiere beneficio económico periódico, el gobierno nacional, ya el COMPES aprobó una partida, entrega un 20%. Entonces yo me iría con mis 12 millones. Y digamos, así por encima, con esos 12 millones me voy a una aseguradora, que para todos estos efectos viene siendo positiva. Y en positiva me van a decir, bueno, tiene 12 millones de pesos, tiene 72 años, le quedan aproximadamente unos 12 años de expectativa de vida, o sea, 1 millón por año. Eso significa que dividido 6 meses, le voy a reconocer un beneficio económico periódico hasta que se muera de 167,000 pesos. Terrible. Mañana. Y entonces solo me pagan 167,000. Y ya, hasta ahí llegó. De acuerdo. Pero me puedo morir dentro de 30 años. Y hasta que yo me muera, me tendrán que pagar los 167,000 cada 2 meses, obligatoriamente. Entonces, también la gente... Cada 2 meses, no es cada mes, es cada 2 meses. Entonces la gente dice, no, pero eso es un atraco, le entrego los 12 millones de pesos y me muero al día siguiente. Y no, no todo el mundo se muere al día siguiente. Claro. Estábamos durando más o menos hasta los 82 años en promedio. Quien llega, hombre colombiano, a los 62 dura hasta los 83 promedio. Entonces no puede decir uno, me muero, todos se van a morir al día siguiente y Positiva se enriqueció con ese dinero. Ok, de acuerdo. Doctor Iván, en todo caso, entonces esto genera una diferenciación y digamos que tal vez, no sé si esto sea la causa de la indignación, que ya lo tocaremos más adelante, pero ciertamente hay una diferencia entre quien cotiza a Seguridad Social
y gana más del salario mínimo, y quien no cotiza seguridad social porque gana menos del salario mínimo, sino que sus aportes se van a BEPS, ¿cierto? La pregunta sería, ¿qué derechos tiene uno que no tenga el otro? ¿Mm? Es decir, haciendo la comparación entre cotizo a BEPS o cotizo al sistema de seguridad social, ¿qué diferencias habrían entre esos dos trabajadores? Pues esa es justamente, Marta, la pregunta del millón. La pregunta del millón es, si yo, ¿cuál es el escándalo social y la gran resistencia a este decreto? Pues que estas son personas que no obstante ganan una cifra inferior al mínimo mensual, ganan un dinero. Entonces, nosotros venimos transitando desde el año 13 y desde la misma ley 100 algunos mecanismos para lograr que estas personas se incorporaran al sistema de construcción de derechos. Era la cotización por semanas o el programa de subsidio al aporte de la pensión al sistema pensional. Tenemos el famoso PESAP. Entonces, habían sistemas para que estas personas, si bien no ganan el salario mínimo mensual, ganan un dinero y construyan derechos. Entonces, la gran diferencia es que si yo estoy en el sistema pensional, yo construyo, a diferencia de lo que explicó muy bien el doctor Fabián, un derecho a una pensión de vejez, que no puede ser inferior al mínimo y que es así es cada mes, y que tengo una mesada 13, ya se perdió la mesada 14 con el acto legislativo, pero no es el tema. Yo tengo derecho, si muero, a una pensión de sobrevivientes, mis hijos, mi grupo familiar, mi esposa, mis hijos, mis padres, a falta de estos, o mis hermanos, y tengo una pensión de invalidez y tocando madera. Tengo unas circunstancias que sobre la cual se califica que perdí más del 50% de la capacidad laboral. Pero el tema normalmente se centra muchísimo en el tema pensional y se deja de lado que también hay una ausencia de derechos y de cobertura en materia prestacional, de prestaciones económicas me refiero, en materia de salud, es algo que se ha dejado de lado pero bueno, al final a mí me conviene pues estar en régimen asistencial porque no pago nada y pues me van a atender. Y al final, si yo fuera el ministro de Hacienda, yo no acompañaría este decreto, la verdad. Pero, ¿por qué lo digo? Porque yo prefiero que la gente contribuya, cotice para los beneficios asistenciales y económicos que va a recibir y no esté en régimen asistenciales. Ahora, si estoy en régimen asistencial conmigo, pues muy bueno porque no tengo que pagar, de acuerdo, pero cuando la señora queda embarazada no hay licencia de maternidad. Cuando el señor vaya a tener un hijo no hay licencia de paternidad. Cuando usted se enferme no hay subsidio por incapacidad. Entonces, esos días usted no se va a quedar en la casa porque necesita el ingreso. Entonces, esos días, en periodos como el que estamos atravesando, va a ser muy complejo pedir a la gente que se quede en la casa y que no salga a mantener la cadena de contagios. Y en riesgos laborales es más escandaloso porque el seguro inclusivo no es seguridad social. El seguro inclusivo no te da una pensión de sobreviviente si mueres en el trabajo, no te da una pensión de invalidez si vas a tener un accidente y pierdes más del 50% de capacidad laboral, no te da una indemnización por incapacidad permanente parcial si lo que pasa es que tienes un accidente y pierdes entre el 5 y el 49%, y no te da un subsidio por incapacidad si llegas a enfermarte o a tener una incapacidad dentro de la relación de trabajo relacionada directa por causa o con ocasión del trabajo. Luego, en realidad lo que se pierde es mucho y una cosa es estar en el sistema de contribución, de construcción de derechos y otra cosa es estar en el sistema que explicaba muy bien el doctor Fabián, que es semiasistencial para mi gusto, totalmente asistencial en salud y en riesgos, pues es un seguro que no tiene las connotaciones de seguridad social. Pero lo que se pierde es la posibilidad de pensionarse. Es que pensión no es cualquier cosa. De hecho, la Constitución, que es la fuente de los BEPS, reconoce que no son pensión. Reconoce que la naturaleza jurídica de la pensión está ligada a un ingreso vital, que en nuestro caso está ligado al salario mínimo, que si aclaramos, pues encontramos más dificultades, porque todo esto que yo estoy diciendo se contradice con el salario mínimo, que si uno lo compara con la canasta familiar, pues está en una cifra claramente inferior. Luego, esta promesa de vitalidad de la Constitución tampoco es que se cumpla de manera suficientemente adecuada en las pensiones. Entonces, si no lo va a degradar a BEPS, a regímenes asistenciales y a temas de seguros inclusivos, además del incentivo que hay detrás de esto en un contexto de contracción económica, de emergencia económica, social, ecológica, pues va a generar una presión fiscal para el sistema muy fuerte, no deseada, que yo creo que no conviene ni a un trabajador que lo pase en esta modalidad, ni a las finanzas del sistema, porque el sistema prefiere una persona que cotice, construya sus derechos, y no una persona que ingrese, que brindar un esquema asistencial que por supuesto debe existir, pero esos sistemas asistenciales son para las personas que no tienen ingresos. Para eso, por supuesto, y no hay ningún sistema de pleno empleo, pues es muy complejo lograrlo, que incluso no es ni siquiera saludable desde el punto de vista puramente económico, pero más allá de eso, es que no se puede confundir, porque a mí siempre que me preguntan por esto, bueno, pero ¿usted por qué se opone a que la gente que no recibe salario mínimo tenga seguridad social? Lo contrario, yo promuevo que esas personas tengan seguridad social, no niveles asistenciales, que son los pensados en los famosos pisos de protección social para los que carecen de derechos. Yo dejaría por ahí, Marta, para dejar también que el profesor Fabián también complemente mucho mejor que yo este punto. Claro,
Pero entonces surge una gran inquietud y es que sí tienen razón entonces en salir a las calles a protestar porque finalmente muchos derechos no se reconocen si estoy aportando a las BEPS, ¿no? Tras de que gano muy poco, pues porque gano menos del salario mínimo, pues ni siquiera tengo derecho a a ese tipo de prestaciones, ¿no? Sí, hay Digamos que alternativas. Una es la resistencia social, de salir, la movilización, sí, etcétera, la vía jurídica sobre la que vamos a hablar más adelante, pero mi percepción como académico y profesor, yo creo que muy alineada a la que está explicando el doctor Fabián, es que lo que es que diferenciar quiénes son los destinatarios de este piso de protección social. Son trabajadores que devengan un ingreso, no son trabajadores que no devengan, o ciudadanos que no devengan ningún tipo de ingreso y que merecen una respuesta asistencial en un Estado social de derecho. Yo soy el primero en estar de acuerdo con eso, pero soy el primero también en estar de acuerdo en que estas personas busquemos mecanismos para que empiecen a contribuir y a construir derechos que está muy lejos de estos sistemas que estaba explicando Fabián. Además, que funcionaban perfectamente. Yo escuchaba con mucha atención al doctor Fabián y sí, yo coincido con él. Cuando a mí me preguntaban por los BEPS el año pasado, o sea, antes de este decreto, la respuesta era esa, era muy favorable, era un sistema voluntario, era un sistema pensado para otra realidad. El tema es que, insisto, Marta, en un contexto de crisis económica, de dificultades, de contracción, de posible recesión en la pospandemia, incluir este tipo de alternativas, pues es un incentivo muy complejo de manejar. Yo soy moderadamente pesimista en que la OGPP tenga el músculo para controlar esto y sumado a ello, pues la depresión de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, pues no le conviene a nadie. Todos necesitamos que haya una demanda agregada suficientemente sólida y fuerte en la economía en un contexto de recuperación, que es el que vamos a tratar de entrar en toda esta lógica de la reactivación que estamos atravesando, ¿no? Después de una fuerte crisis por el aislamiento preventivo obligatorio para contener el virus, creo yo. de acuerdo, de acuerdo. Profesor Fabián, pero entonces surge otra pregunta, que es otra pregunta que todo el mundo se hace, y es si ante este decreto la situación va a ser que los empleadores opten por, digamos, contratar por horas a la gente, ¿no? Lo que en el decreto pues se habla como el tiempo parcial. Sí. ¿Será que este decreto sí incentiva ese trabajo por horas o de pronto que no se contrate al trabajador por los 30 días, sino por veintitantos días, digamos, buscando ese beneficio en el cual el empleador de alguna forma se ahorraría alguna cantidad de dinero? Ese es el peligro de este tipo de normas, pues no están hechas para eso, no es una reforma laboral, no es una invitación a contratar por horas. Sin embargo, vemos que muchas personas de las que se habla en el decreto, pues están contratadas a tiempo parcial, 15 días al mes, algunas horas al día. Por lo tanto, la forma de contratación ya existe. Lo que no existe en Colombia es cómo organizar claramente que estas personas que trabajan y cotizan y que trabajan menos de un mes y por lo tanto ganan menos del salario mínimo, participen de una manera real en la seguridad social. La regulación de un piso debió haber invitado y mejorado condiciones como las que ya teníamos, el PESAP, para apoyar a las personas a que coticen, y la cotización por semanas. Se dice en la calle que no hay mayor afectación porque las personas que cotizaban por semanas eran solamente 8.300 en el país en el último conteo. Pues yo siempre he alegado que el que sean poquitos no significa que haya que acabar con, con la cotización por semanas. Lo que había que era que vender nuevamente la cotización por semanas. Y es que me parece dramático. En la cotización por semanas, yo trabajo 15 días al mes, me gano medio salario mínimo. Mi empleador está obligado a pagar pensiones. Del 12, del 16, él paga el 12. Y yo pago el 4. No pagábamos salud. Yo quedo dentro del régimen subsidiado de salud. Se pagaba riesgos laborales completos. Riesgos laborales era, digamos que categoría 1, 0,522% del valor del salario. Y se hacía el aporte a cajas de compensación familiar, completo del 4%. ¿Eso qué implica? Que el trabajador tiene pensiones, tiene salud subsidiada,
tiene riesgos laborales completos. Si llega a tener un accidente laboral, queda pensionado por la ARL directamente como si fuera un trabajador común y corriente. Tiene todo familiar, que ahí toca hacerle un llamado de atención a las cajas de compensación, porque la mitad de lo que estamos hablando es trabajador del agro y las cajas no están llegando y nunca quisieron llegar al agro. Entonces miren, estamos sacando plata de trabajadores del agro, por favor empiecen a llevar servicios al agro. Las cajas de compensación son muy citadinas. Entonces eso desincentiva un poco esa participación. Luego, si hacemos la suma sencilla, el empleador tenía que pagar el 12 para pensiones, el 4 para cajas de compensación y medio punto para riesgos laborales. Eso le suma 16.5. 16.522. Y el trabajador tenía absolutamente todo. Es más, un trabajador en esas condiciones que cotizara medio mes al año, cotizaba 26 semanas al año, y el requisito para invalidez y sobrevivientes son 50 semanas en los últimos 3 años. Esa persona podía tranquilamente llegar a 77 semanas en los últimos 3 años, y si queda inválido o muere, deja pensión completa para su familia. ¿Sí? Tenía todos los beneficios de la caja de compensación familiar. Si tenía cualquier efecto de riesgo laboral, lo cubría completamente la ARL por 16.5. Hoy, con el piso de protección, el trabajador debe pagar el empleador o contratante debe pagar el 15. O sea, 1,5 puntos menos, 1,5 puntos menos. Y la persona queda por fuera de pensiones, queda en BEPS, queda sin caja de compensación familiar, y le vamos a inventar una respuesta que todavía nadie sabe en riesgos laborales. Eso es lo que a mí realmente me parece absurdo, que uno reduciéndose a 1,5 puntos baje de manera tan gravosa la respuesta de la seguridad social. ¿Y qué quiere un piso mínimo? Que la gente entre, o sea, a la seguridad social, se dirija hacia la seguridad social. Un piso mínimo debe darme una salud básica, eso lo superamos en Colombia con el subsidiado, pero de lejos, y un ingreso que me permita comprar las cosas necesarias para mi vida. Eso es lo que pide. Y aquí le estamos diciendo, tiene subsidiado, que ya lo tenía, siempre lo ha tenido, y no tiene más. Tiene vamos a ver cómo le aseguramos esa plata para cuando sea viejo. Pero él dice, ¿y hoy qué gano? Nadie me está asegurando. ¿Y hoy cómo me dirijo hacia la seguridad social? No, te estamos sacando. Entonces, el piso mínimo va en contravía de lo que debe ser un piso mínimo, y en vez de aprovechar lo que teníamos, que estaba muy interesante, y es el hecho de yo cotizar la mitad del mes, me invita a ver cómo cotizo la otra mitad. Es más, podríamos haber juntado PESAP con cotización por semanas. Trabajo medio mes, mi empleador me cotiza, yo participo, tengo pensión, y para el otro medio mes me organizo con PESAP para que me subsidien la parte que no puedo pagar, y tengo el mes completo como cualquier colombiano frente al sistema de pensiones. ¿Nadie pensó en eso en el momento en que se sentaron a hacer este decreto? Eso es lo que es criticable de este decreto. Podemos dar mejores respuestas. Claro, doctor Fabián, pero digamos que uno buscando haciendo el ejercicio de justificar de pronto la existencia del decreto, uno pensaría que lo que se buscaba era en realidad formalizar a la gente que no estaba formalizada. Ese se supone que era el objetivo. Pero la política pública con este decreto está muy rara, porque pues vemos todo lo que se sacrifica, ¿no? Sin embargo, hay quienes dicen que una mejor opción habría sido, por ejemplo, que de cada 10 trabajadores de tiempo completo se pudiera contratar, por ejemplo, a 2 o a 1 más en tiempo parcial. Y así, digamos, se lograba formalizar a la gente. ¿Qué opinas sobre esa idea? Yo veo que es una formalización por lo bajo.
decirle a la gente, mire, a partir de ahora usted está en BEPS, está en subsidiado y quedó formalizado. No, no ha quedado formalizado, lamentablemente. Y ahora, en una situación de, como dice el doctor Iván Daniel, de contracción de la economía, donde todo el mundo está con el agua al cuello, me presentan la posibilidad de reducir aparentemente mis cotizaciones a la seguridad social y mis efectos frente a los parafiscales. Eh, es factible que yo la pueda tomar. O sea, y no se necesita, como dice la gente en la calle, despedir al trabajador y contratar dos de medio tiempo. Eso no se necesita. Con que yo le diga a mi trabajador o despida a este trabajador, voy a ser el malvado del asunto, no debe pasar, no hagan esto en casa, como dicen. Pero donde a mí se me ocurra simplemente reducir media hora de trabajo la jornada en mi empresa, ya todos quedan en 7 horas y media. Luego, al pagarles, ya les pago menos del mínimo y los saco de la seguridad social y los paso. ¿Qué es para mí media hora menos? No estoy haciendo la locura de despedirlos a todos y contratar un mundo de gente a medio tiempo. No, los mismos. Les bajo media hora. Quedan por debajo y los paso a piso mínimo. Eso es peligroso. En este momento, de pronto, en otras condiciones, en el país boyante en el que podríamos estar hablando de crecimientos del 3 y 4%, aparece esta norma y no es tan agresiva. Pero en este momento los empleadores van a decir, esa es una solución para mis problemas económicos. Y puede generar un efecto contrario al que se espera. Ok. Profesor Iván, quisiera preguntarle entonces, pues muchos hablan del trabajador, pero muy pocos hablan del empleador. Y hay quienes dicen que esta norma también afecta al empleador, porque, como usted dice, no hay pensiones, por ejemplo, de invalidez. Y en determinado caso de que alguien sufra, digamos, o se encuentre en un estado de invalidez, ¿qué tendría que hacer en ese caso el empleador? ¿Usted qué opina de eso? ¿En realidad el empleador se ve afectado también con esta norma o no? Profesor, el micrófono. No sé. Gente que revele, desnuda el gran problema de esto, y es que la respuesta a la pregunta, yo pensaría, salvo mejor opinión, que está ligada a la razón de ser de la seguridad social. O sea, la seguridad social es un sistema de subrogación de riesgos. Si cuando uno siempre empieza a explicar esto, y yo sé que el profesor Fabián también lo hace en la universidad porque compartimos la misma cátedra, eh, a él le toca empezar a explicar que anterior a la ley 100, anterior a la seguridad social, anterior a la ley 90 al 46, cuando uno mira el código y lo empieza a leer, encuentra que las pensiones estaban a cargo del empleador, el seguro de invalidez a cargo del empleador, el seguro de muerte, perdón, todas esas garantías de invalidez a cargo del empleador. Entonces, la seguridad social progresivamente lo fue subrogando al empleador en esa responsabilidad y asumiendo ese manejo. De hecho, gran parte de nuestra historia se explica el fracaso del modelo pensional porque una indebida asimilación de la seguridad social de esos riesgos, que no es lo que viene al caso en este momento. Pero lo que sí va a pasar es que va a tener trabajadores sin coberturas contributivas, sino con esas respuestas asistenciales que pues no es por culpa del empleador, sino que pues es una posibilidad legalmente autorizada cuando empieza a funcionar en febrero este decreto, si se articulan todas las condiciones para que empiece a funcionar, pero está previsto que a febrero de 2021 va a empezar a operar, y en ese contexto un siniestro de invalidez, un siniestro de maternidad, pues se van a causar por las vías que se encausa el régimen asistencial de las personas que no tienen ingresos. Las personas, como este es un estado social de derecho, pues la señora tiene derecho a que la atiendan en el parto, etcétera, por supuesto. Pero ella, como no contribuye, no cotiza, es una persona que carece de recursos, pues recibe una respuesta asistencial médica del Estado. Pero esa persona, esa señora que recibe ingresos, como dice el doctor Fabián, por medio tiempo, por 6 horas o por 7 horas, no va a tener una licencia de maternidad, que sí tiene la que está sentada al lado de ella, y la otra señora tiene una jornada a tiempo completo y recibe también un ingreso. Entonces, lo que va a haber es una ausencia de garantías económicas y de respuestas de cobertura de seguridad social. Hay muchas preguntas para los empleadores que estoy seguro que también los están poniendo a pensar, porque si lo llevamos más
con un análisis más fino, las coberturas, por ejemplo, en materia de seguridad social habilitan medidas patronales, como por ejemplo la justa causa de despido por inclusión en la nómina pensionados, que acá va a generar un espacio de ausencia de respuestas seguras que va a generar conflictos y es lo que no queremos. ¿Qué pasa con un trabajador que de todas formas está calificado como con pérdida de capacidad laboral de más del 50% por un accidente de trabajo, pero está en seguro inclusivo, pero hubo culpa patronal o se puede llegar a derivar una culpa patronal en ese accidente de trabajo o en esa enfermedad laboral? Bueno, todas esas preguntas tienen una respuesta específica cuando hablamos de trabajadores que están en el sistema contributivo de seguridad social, con esta lógica de subrogación de los riesgos, salvo riesgos subjetivos, como esto de la responsabilidad patronal, pero toda la lógica de lo que explicamos en la universidad es una lógica de subrogación de riesgos, que acá pues queda muy, muy deteriorada y que el problema para el empleador va a ser resolver todos esos espacios de más preguntas que respuestas que quedan, y no hay nada más peligroso en derecho que tener tantas preguntas y tan pocas certezas, ¿no? Creo yo. Marta, por eso, como te digo, si hay un accidente de trabajo y el trabajador lo que está hace 7 horas y lo que pasa es que hay unos elementos subjetivos de responsabilidad para el empleador, vamos a estar en calzas prietas para resolver ese problema jurídicamente. Yo no tengo la respuesta, por supuesto, tengo criterios, pero no respuestas, pero esto genera más problemas que soluciones, como dice el profesor Falla. Yo hubiera sido partidario también de mezclar esto del PESAP con la cotización por semanas para lograr ir a... Es que el piso de protección social no se puede confundir, porque claro, me vuelvo un poquito a la primera pregunta, ¿de dónde viene esa idea, ese término? Viene la recomendación 202 de la OIT, pero es que la OIT, y ya lo dijo en un concepto específico para Colombia, cuando esto se intentó para el sector rural, eso no es piso de protección social. El piso de protección social tiene una fórmula de escalera, en todas las presentaciones de la OIT siempre lo muestran, para que la gente pase al convenio 102. ¿Qué es convenio 102? Aún no ratificado por Colombia. Convenio 102 es seguridad social, es para que la gente ascienda y migre hacia el sistema contributivo. Y no para extender esto, yo te escuchaba en la pregunta, y lograr entonces espacios de mayor formalidad. Eso se llama formalidad espuria. Es decir, bajar estándares legales para que entonces mayor número de personas estén en formalidad, pero pues por esa vía vamos a estar afectando el sistema de cobertura, el sistema que garantiza el poder adquisitivo de los trabajadores, etcétera. Pero tu pregunta es muy compleja de contestar. Yo lo que creo es que va a haber unas disfuncionalidades de la regulación tradicional de asunción de riesgos en cabeza de la seguridad social, cuyos espacios pues van a generar más controversias que... Pero al final seguramente va a tener que sacar del bolsillo también el empleador, ¿o no? En situaciones como esa, pues va a haber una situación adversa en la que el empleador pues se va a ver obligado a llegar a acuerdos que reduzcan riesgos de posibles condenas y posibles interpretaciones jurisprudenciales que acompañen la tesis que yo en principio tendría, y es que el empleador digamos, este decreto no deroga el artículo 216 del Código Sustantivo, por el cual la responsabilidad patronal opera cuando hay elementos subjetivos en el accidente de trabajo, en la enfermedad laboral, creo yo. Entonces sí, yo como empleador tampoco acompañaría mucho la idea, como Estado tampoco, y como trabajador tampoco. Creo que esa es una muy buena visión de la idea del piso de protección como la importó Colombia, la tradujo de manera equivocada, creo yo. Lo definiría Ok. así. Profesor Fabián, entonces surge la inquietud de si en realidad es este decreto constitucional o no, si va a pasar ese filtro de constitucionalidad. ¿Usted qué opina, profesor Fabián? Bueno, ahí tenemos dos situaciones. La constitucionalidad sería la del artículo 193 de la ley 1955, que es el plan de desarrollo. Esa ley, en su artículo 193, dice, creamos un piso de protección social constituido por A, B y C, que son salud, subsidiada, beneficios económicos periódicos y un seguro inclusivo de riesgos laborales. Ahí, pues, frente ya en este momento hay 2 o 3 demandas andando en la Corte Constitucional, una parcial y aparentemente 2 sobre el artículo completo, y hay una que está basada en la decisión que la Corte tomó sobre el artículo 244 de la misma ley, donde se establecía una forma de cotizar para independientes, y la Corte de Desarrollo para establecer fórmulas de cotización.
Por lo tanto, declaro el 244 inconstitucional. Podría ser factible que la Corte analice el 193 y diga, una ley de plan de desarrollo no es una ley para crear un piso de protección social. Y mucho menos si revisando, y si la Corte hace el análisis más profundo, ¿qué es un piso de protección? Pues va a encontrar que es un piso de protección, es un programa. Y aquí lo único que tenemos es un artículo 193 que dice, esto es un piso de protección. Por ahí en el artículo que escribí, que tú has republicado por todas las redes sociales, digo, un piso de protección es un video. Arrancamos hoy y lo vamos filmando hacia futuro para ver cómo la gente se va de verdad formalizando y va tratando de ingresar al sistema de seguridad social, como dice el doctor Iván Daniel. Y el 193 es una simple foto, no se mueve, es estático. Vamos a crear un piso de protección estático. Entonces, se estaría violando pues todo el desarrollo de un piso de protección que, según la recomendación 202 de la OIT, pide que los realicemos de una manera más que tripartita. Aquí lo usual en la OIT es que trabajemos de manera tripartita. Empleadores, trabajadores y Estado. Y en la 202, en la recomendación, la OIT dice, esto va más allá de empleadores, trabajadores y Estado. Esto toca a todo el campesinado, que muchas veces es trabajador independiente porque es su parcela, y ahí no llega el sindicato a representarlo, ahí no llega la ANDI a representarlo, ahí no llega la SAC a representarlo. Por lo tanto, él tiene que tener una representación propia. Los afrocolombianos, los indígenas, tenemos que hablar entre todos y conversar qué queremos como piso de protección. ¿Qué es lo menos que un colombiano puede estar en la sociedad? Eso lo tenemos que plantear todos. No me lo pueden decir en una ley de plan de desarrollo. A mí se me ocurrió una tarde que el piso de protección, porque la OIT está diciendo, bueno, países, ¿ustedes qué han hecho? ¿Qué hacemos? Hagamos algo rápido. ¿Qué tenemos? Tenemos salud, ya están todos ahí metidos. Tenemos BEPS, volvamos los obligatorios. Y digamos que esto es un piso de protección. Ay, OIT, tenemos piso de protección. Y sacar pecho con eso. Eso no es el piso de protección. Entonces, si la Corte se mete un poquito más a fondo, podría llegar al análisis de que al no ser un piso de protección, pues necesariamente es inconstitucional lo que se estableció dentro de ese artículo. Y por el otro lado, el 1174 desarrolla el 193 y ya ahí lo que tendríamos sería una acción de nulidad frente al Consejo de Estado. Y ahí ya, pues, el tema de facultades de desarrollo del artículo 193, pues será la base para que el Consejo de Estado diga si es legal o no ese decreto reglamentario. Y entiendo que también en el Consejo de Estado hay demandas ahora de nulidad, pues entonces se está atacando el piso, por lo que veo desde el punto de vista del Consejo de Estado y de Corte Constitucional. Y de Corte Constitucional. Me pregunta acá Karen Palacios, y bueno, un saludo a las 72 personas, me dicen acá que están conectadas. Si quieren hacer sus preguntas, este es el momento. Ya vamos a empezar con las preguntas del público. Dice Karen Palacios, aprovechando la respuesta del doctor Fabián, le hago la pregunta al profesor Iván. Si digamos, este sistema no vulnera el mínimo vital y por tanto, pues sería, digamos, de alguna manera inconstitucional. ¿Qué opina, profe? Una pregunta muy bien formulada y es una razón de inconstitucionalidad muy clara. La Constitución promete una remuneración mínima, vital y móvil que no puede ser entendida solo en el contexto de la relación de trabajo, sino el cubrimiento de las prestaciones de seguridad social. Hay muchos principios ahí ligados en el artículo 53. Aprovecho la pregunta, Karen, para complementar un poquito entonces el marco de razones de inconstitucionalidad. Realmente, como advertía el profesor Fabián, al menos la demanda, aunque hay un espacio de intervenciones ciudadanas, está centrada en dos puntos básicos, aunque pues obviamente es mucho más compleja que eso, pero para que sea fácil de entender para todos.
La demanda de constitucionalidad que presentaron las tres centrales, CUT, CGT y CTC, está centrada en violación del principio de unidad normativa, es decir, de unidad de materia que debe tener la ley, porque como advertía el profesor Fabián, pues un juicio de protección social en un artículo diluido en el 193 de un plan de desarrollo, pues no tiene mucha relación con la instrumentalización que tiene un plan de desarrollo. Y la otra razón muy fuerte es la derogatoria del acceso, complementando eso de mínimo vital que está muy bien planteado, a la seguridad social prometida en el artículo 48 de la Constitución. Es que hay un derecho de segunda generación y un servicio público garantizado en la Constitución que el decreto al final está negándoles a quienes teniendo ingresos y teniendo un marco para transitar una construcción de derechos previa, que era el famoso decreto 26 de 16 del que habla el doctor Fabián y el programa del PESAP, pues optó por derogarlo. Y hay una razón adicional muy importante, esto es un poquito técnico, pero la cumplo con decirla. El otro gran argumento muy fuerte es la violación del principio de proporcionalidad, que como me imagino la mayoría sabe, hay tres subprincipios que lo integran, que es idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. Bueno, había muchas más alternativas y posibilidades, aquí ya hemos estudiado unas cuantas con el profesor Fabián, mucho más protectoras y mucho más coherentes y admisibles con el modelo de Estado social que tenemos. Entonces, teniendo todas las alternativas, se escogió una de las alternativas menos respetuosa del marco del modelo de Estado social de derecho, del marco de seguridad social que tenemos en la Constitución y del marco de trabajo en condiciones dignas y justas que acompaña el artículo 25 como derecho fundamental. Entonces sí, es un argumento muy coherente para incluirlo dentro de las razones que debe evaluar el competente, que es de la pregunta a la Corte Constitucional. En el Consejo de Estado hay una acción de nulidad que tiene incluida una solicitud de suspensión provisional porque sabemos que hay un periodo muy corto a febrero de 2021 para que empiece a operar, luego se incluyó una solicitud de suspensión provisional, eso lo sé, luego hay que esperar las respuestas judiciales. No, y además que si esperamos la nulidad podrían pasar años, entonces toca con la suspensión. Una pregunta, doctor Fabián, entonces, ¿es una reforma laboral o no? No han funcionado. Por eso es tan importante la inclusión de una solicitud de suspensión provisional. Ah, de acuerdo, sí, sí, de acuerdo. Profesor Fabián, y bueno, les hago la pregunta a los dos ya terminando un poco y es, bueno, antes de eso, es que me regañan acá y me dicen que dijimos que íbamos a ser súper claros y que están hablando de PESAP y que qué son, que no lo hemos dicho. Entonces, profe Fabián, si quiere, siga. Programa de auxilio a la cotización a pensiones, no recuerdo exactamente, programa de subsidio a Sí, está perfecto. los aportes pensionales, PESAP. Ese PESAP es un programa que surge en la ley 797 del 2003. La ley 100 de 1993 tenía como expectativa que la gente participara del sistema y lograra pensionarse. Y la manera de hacerlo era ayudándolos a cotizar. La expectativa no era que llegáramos todos a viejos y pues no tuviéramos pensión. Entonces la mejor manera es ayudar a la gente a cotizar. Se establece ese programa para que quienes quienes teniendo ingresos todos los meses no alcanzan a tener un ingreso del salario mínimo. Y entonces el gobierno dice, voy a recibir una extra cotización de todos los que participen del sistema de pensiones. Esa cotización es del 1%. Ese 1% lo voy a utilizar para ayudarlos a ustedes. Entonces, la gente se afilia a ese que se llamó Prosperar en algún momento y participa del sistema. El sistema le cubre entre el 95 y el 70%, dependiendo de las condiciones del participante, de la cotización. Eso significa que si una cotización a pensiones mal contada vale 100.000 pesos y yo soy una persona discapacitada rural, es factible que me ayuden en 95.000 y yo nada más tenga que pagar 5.000. Y me aparecen mis 4.29 semanas cotizadas a pensiones, con todos los derechos de invalidez, vejez, sobreviviente y auxilio funerario. ¿Sí?
Y se diferencia de BEPS porque los BEPS son voluntarios, mientras es que cuando yo me metía al programa de PESAP, me metía con la obligación de entregar mis 5, 10, 15 mil o 20 mil pesos correspondientes todos los meses. De manera que si en una semana no lo hacía, en un mes no lo hacía, entraba en mora. Uno no entraba nunca en mora en BEPS. Uno no entra, bueno, hasta el 1 de febrero Sí, del año. porque ahora ya es obligatorio, ¿no? Supuestamente, con el decreto. Pero uno en BEPS no entraba en mora. Un mes no quería cotizar o no tenía con qué, pues no cotizaba. En PESAP sí entraba en mora y yo tenía que ponerme al día. Entonces, eso llevaba a que las personas las ayudáramos aproximadamente 750 semanas y ellas trabajaran otro tanto en los periodos de formalidad en los cuales lograrían aparentemente las 1.300. El programa no ha tenido el éxito que esperaba. La gente no lo ha entendido. La gente lastimosamente creyó que con las 750 semanas que el Estado, entre comillas, porque es la plata nuestra, de los que cotizamos más de 4 salarios mínimos, es nuestra plata con la que están ayudando a esas personas. Pero la redacción de la norma dice, el Estado, el gobierno nacional colaborará con mi plata. Y esas personas esperaban que con 750 semanas se pensionaran y cuando llegaban a preguntar les decían, no, si son las mismas 1.300. Entonces no alcancé, no alcanzó. Entonces denme mi indemnización sustitutiva. Ah, pero es que aquí el artículo dice que el subsidio se mantendrá si usted se pensiona. Y como usted no se pensiona, sino que le vamos a dar indemnización sustitutiva, entonces le devolvemos el subsidio a el Fondo de Solidaridad Pensional y le devolvemos a usted los 5.000 pesos que dio todos los meses. Entonces la gente se sintió tumbada. Algunos que les hubiera podido servir le preguntaban al otro, no, usted qué se va a meter en esa pendejada, si allá después usted no se puede pensionar. Eso pudimos durante 10 años mejorarlo, activarlo, subir las semanas a 1.000 en ayuda y lograr que estas personas participaran. Ese es el famoso programa de subsidio a los aportes pensionales, que queda al traste con esta obligación porque ya en las circunstancias en que podían haberme ayudado, pues yo más bien estoy obligado a participar de BEPS. ¿Por qué no dejaron los dos al tiempo? ¿Por qué no dijeron, bueno, el piso de protección en materia pensional se arma de cotización por semanas, de BEPS obligatorios, si usted no opta por esta, y de PESAP? Utilicemos los tres y eso sí da un piso interesante. Pero eliminar los dos elementos que eran bien llamativos para reemplazarlos por algo que no les da ni por el tobillo, pues es dramático. Ok, y al profesor Iván, antes de que se nos vaya, y dándole de todas formas muchas gracias por haber estado acá, sino que se nos escapa porque tiene una cita ahorita ya a las 6, nos robamos unos minutos para preguntarle, ¿esto realmente es una reforma laboral, como toda la gente o como mucha gente lo dice en las calles, o no lo es? Es una reforma estructural al sistema de respuesta de trabajadores que laboran a jornada parcial. Es un incentivo en un contexto adverso económico a la degradación de derechos y un sistema de intervención estructural del sistema laboral que calificarlo de reforma laboral o no, yo creo que es lo de menos. Lo demás es saber que puede llegar a generalizarse la práctica de pasar a este esquema para reducir costos, impedir el acceso a garantías prestacionales económicas de seguridad social y al final pues deteriorar el sistema de cobertura de riesgos socialmente relevantes que tenemos en nuestro Estado Social de Derecho. Yo estoy convencido que tiene un ámbito y un contenido y un alcance mucho más amplio que el de un simple artículo y un simple decreto, porque es que al final, Marta, todo esto deriva de un artículo de la ley 1955 y un decreto que no debería tener
la entidad de generar tantas dudas, tantas dificultades, tantas reacciones sociales. Yo estoy convencido que es parte de una reforma y una agenda que hay de regresión de derechos como fórmula de aumento de estándares de formalidad y de empleabilidad no queridos. Complementando mucho lo que decía el doctor Fabián, bueno, si lo es o no, más allá de eso, el decreto desafortunadamente carece de una requisito de legitimidad muy importante, y es que en la OIT siempre se promueve el diálogo social. Y nosotros en este país tenemos desde la Constitución del 91 un espacio que es denominado la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para que no pase esto, para llevar este tipo de ideas a la mesa y que estén los empleadores, como decía Fabián, que esté la SAC, que esté ACOPI, que esté Asobancaria, que esté la CUT, que esté la CGT, esté la CTC, incorporen elementos, no es vinculante para el gobierno, pero sí impone y contamina, si se puede utilizar el término de legitimidad, a las medidas que se adoptan, y seguramente hubiera salido una respuesta distinta. Yo entiendo que en este momento se está revisando y reevaluando el tema por la fuerte reacción que ha habido. Yo lo que creo es que si se está reevaluando, lo que debe haber es un espacio de concertación social en el que se escuchen a los directamente implicados. Sobre todo me interesaría mucho saber la posición de Hacienda, pero bueno, además de gobierno, pues sindicatos y empleadores, para lograr una mejor respuesta. Pero la respuesta, Marta, yo estoy convencido que sí es una cirugía estructural al sistema de cobertura de riesgos socialmente relevantes, no solo laboral, sino de seguridad social. Esto prueba el íntimo vínculo que hay entre el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social. Muchos defendemos la autonomía de la seguridad social, yo soy uno de ellos, pero su génesis y su relación y su vínculo es innegable, y situaciones como estas pues no lo prueban, ¿no? Irrefutablemente. Profesor Iván, ¿se cae el decreto? ¿Cree que se Eh, cae? las razones que al menos yo pude evidenciar de las estructuras de las demandas por constitucionalidad y por nulidad, pues yo creo que están suficientemente fundamentadas, y creo que el decreto sí es abierto, en mi criterio como académico, sí vulnera por lo menos de entrada el artículo 48 que promete el acceso a seguridad social. Ok. Profesor Fabián, ¿se cae el decreto? Pues si se hace un análisis de lo que había, lo que costaba, los beneficios que existían frente a la regresividad del decreto, donde cuesta casi lo mismo, se reducen dramáticamente las coberturas, yo creo que el análisis del principio de progresividad, regresividad, puede llevar a que el decreto pues, sea declarado nulo. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en esta oportunidad. Yo creo que fue supremamente claro por fin desenredar un poco el decreto, aparte que está pues escrito de una manera, no sé si ustedes también lo vieron, pero como que remite a otra norma y entonces uno se devuelve y vuelve y sube. Y entonces, finalmente, si para un abogado es complejo, imagínense para el resto de la gente que de pronto no maneja el tema y que ni siquiera pues lo ha visto. Cuando uno dice el decreto 1174, no todo el mundo lo identifica, ¿no? Las BEPS tampoco, pues no se sabe qué son las BEPS. Entonces, pues digamos que esto sí que es un excelente ejercicio para que la gente conozca ya desde un lenguaje muy sencillo, muy práctico, pero además desde la altura técnica que ustedes tienen, pues en qué consiste realmente este decreto y sus verdaderas implicaciones sin ningún sesgo político ni nada por el estilo, sino más, digamos, un tema puramente técnico como lo tratamos acá. Doctor Iván Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que no sea la última vez y que nos acompañe en muchos live más en el futuro. Muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los que se conectaron, los que van a verlo posteriormente, un saludo muy especial, y por supuesto, ojalá sea más temprano que tarde que volvamos a coincidir. Muchas gracias, Marta. Gracias, profe. Y al doctor Fabián, muchísimas gracias. Lo logré capturar y me alegro que de verdad haya podido estar acá. Profe, muchísimas gracias por asistir y por, digamos, ser bastante claro con todas estas explicaciones que nos dio y el análisis que hizo. Muchas gracias. No, Marta, muchísimas gracias a ti y qué bueno poder tener este contacto con la gente, los que están aquí presentes, los que posteriormente puedan ver el video en Facebook, que les sirva y que permita un análisis un poquito más sosegado de la situación que genera el 1174.
Cierto. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por asistir, gracias por estar acá. Les cuento que tenemos 2 live programados, uno que todavía no tiene fecha, pero va a estar buenísimo para nuestro público laboralista, que es sobre las divergencias en el nuevo concepto de huelga en Colombia, a propósito de una sentencia muy reciente que ha sido un boom sobre el derecho de huelga. Así que, bueno, y lo contaremos también desde 2 orillas distintas, tanto del empleador como del trabajador. Va a estar buenísimo. Y por otro lado, nuestro decreto 806, que es nuestro tema pues fundamental, Sí. ahorita con la constitucionalidad condicionada. Entonces, digamos que de verdad aquí hay mucha tela que cortar. Nosotros ya hicimos un live con el profesor Bejarano y con el doctor Gamal, el juez primero civil del circuito, nos fue muy bien y digamos que tratamos de despejar muchas dudas. Pero ahora viene uno segundo en donde las invitadas son mujeres. Va a estar la doctora Adriana López y va a estar la doctora Clara María, que es la juez 13 civil del circuito, que además, entre otras cosas, les cuento, su despacho es súper conocido porque es el primero en tener expediente digital en Colombia. Entonces, digamos que no los expedientes escaneados, no, expediente digital de baranda por WhatsApp. Entonces, digamos que es una maravilla y seguramente esa experiencia también nos va a servir muchísimo aquí en el live. Gracias a todos y bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias, doctores. Chao. Hasta luego.